¿Qué pasa, chavales? Aquí Jesus en un nuevo vídeo de análisis de componentes. Y en este caso vamos a analizar el que para muchos es el mejor amortiguador de muelle del mercado, el Öhlins TTX 22. Un amortiguador tope de gama que es sencillamente espectacular. No os entretengo mucho, así que empezamos con el vídeo. El Öhlins TTX 22 de muelle es un amortiguador muy especial. Está totalmente orientado a un uso muy agresivo y muy racing. De hecho, lo vemos en muchos setups de competición, tanto en bicicletas de descenso como en bici de enduro y eléctricas. Y quiero aclarar que esta unidad que estoy probando es el TTX 22, no el nuevo TTX 22 M.2, cuyas diferencias veremos más adelante, pero es que os adelanto que en cuanto a funcionamiento, básicamente es el mismo amortiguador. Y es que este amortiguador tiene un rendimiento excelente una vez bien regulado, y cuando lo montamos en nuestra bicicleta, al momento notamos que estamos ante un producto tope de gama, un producto de muchísima calidad. Tiene la tecnología TTX 22M de Öhlins, una tecnología que modula el hidráulico a través de la cámara de nitrógeno secundaria que permite adaptar el amortiguador a cualquier sistema de suspensión. Además, el hidráulico está diseñado para evitar de serie el típico vaivén del pedaleo, por lo que no requiere como tal una palanca de bloqueo. Y un dato curioso de este amortiguador es que se ofrece en 3 diseños, cada uno dependiendo de las medidas y el tipo de cabeza que se prefiera, ya que todas las cabezas no caben en todas las bicicletas. Ahora, eso sí, es totalmente necesario aclarar que todos son iguales, no varían a nivel de hidráulico, de funcionamiento, de sensaciones, sino que cada tipo de amortiguador tiene un diseño distinto para cada bicicleta. Otra característica notable es que el muelle de Öhlins es curiosamente pequeño. Este en concreto es un amortiguador de 230 x 65 y con el muelle que corresponde por sus medidas, a mí estéticamente se me hace muy corto. Si lo comparamos con el muelle que traería de serie un Fox, modelo cualquiera, que no es el DHX2, y con cualquier Rosso, la verdad es que se ve muy pequeñito. Tanto el Rosso como el Fox como el resto son amortiguadores que ocupan más espacio dentro de lo que sería el propio tamaño del amortiguador. El material del muelle es acero ligero, por lo que unido al pequeño tamaño que tiene, conseguimos un peso relativamente bajo. El peso de todo os lo dejo en una tablita por aquí. Vamos a ver el peso del amortiguador sin muelle, el muelle de 457 libras y un muelle de 480. Y todo esto para amortiguadores de 230 de largo. Como podemos ver, no es un peso descabellado, al contrario, bastante bueno para ser un amortiguador de muelle de este calibre. Y ahora, eso sí, os recuerdo que si queréis calcular la dureza del muelle, tenéis dos opciones. La primera es entrar en la web de Öhlins y buscar la calculadora de dureza. Ahí podéis poner la bicicleta que tenéis, vuestro peso y os recomienda un muelle de una dimensión y de una dureza. Pero si no encontráis vuestra bicicleta, lo que podéis hacer es ir a un vídeo que os dejo por aquí arriba, donde yo mismo os explico cómo calcular la dureza para vuestra bicicleta según vuestro peso y el sistema de suspensión. Aunque eso sí, tened en cuenta que la dureza del Öhlins es en general un poquito más blanda. Para mí, un 480 libras de Öhlins lo noto más o menos igual que un 450 de Rosso, mientras que el 457 del propio Öhlins es para mí bastante más blando que el 450 de este mismo Rosso. Y una cosa, en junio de 2022, Öhlins sacó el TTX 22 M.2, el cual es una actualización de este modelo, el TTX 22. Y los cambios fueron los siguientes. El diseño del vástago cambia para poder intercambiar muelles de forma más fácil. En este modelo, el TTX 22, hay que quitar la pieza que regula el rebote para poder sacar la pieza que sujeta el muelle y el propio muelle como tal. En el M.2 no es necesario desmontar el rebote. Según Öhlins, estéticamente cambian algunas piezas, entiendo que para que sean más funcionales como las palometas de los ajustes. En el nuevo modelo, cambiar entre recorridos es fácil. Existen distintos espaciadores de 2,5 mm que se instalan sin herramientas especiales, por lo que podemos cambiar su recorrido de 65 a 62,5 o a 60 de forma muy rápida. Los modelos que son DDH, es decir, los de 250 de largo o 225 tipo Trunion, tienen la compresión en altas ajustada para que las 3 posiciones correspondan a 3 niveles de dureza de compresión, mientras que en el resto de medidas la compresión en altas viene con un ajuste un poquito más duro que favorece el pedaleo. Y por último, la goma que previene los topes y la pieza donde se monta se ha actualizado para dar más soporte en ese tramo final del recorrido, en teoría para beneficiar a bicicletas menos progresivas, reduciendo la posibilidad de hacer un tope brusco. Y gracias a que no tiene demasiadas regulaciones, o mejor dicho, a que no tiene demasiados clics en cada una de sus regulaciones, este amortiguador es muy fácil de ajustar. Cuenta con una única regulación de rebote, con tan solo 7 clics, y os aseguro que se nota bastante, aunque creo que son insuficientes, más niveles intermedios le hubiera venido bien. También tiene regulación de compresión en baja, controlada por 16 clics, y la verdad es que se notan de forma parecida a un Fox. Son regulaciones suaves,
pero eso sí, notables. Ahora, la compresión en altas. A mí no me gusta. Esta palanquita que parece que es un bloqueo marca las 3 posiciones de la compresión en alta. Según Öhlins, dan estos 3 ajustes simplemente para que pongas la bici acorde al uso que le vas a dar. Y ahora, si vas a hacer un uso más endurero o quieres ir más cómodo, la posición abierta es la correcta. Si vas a apretar más en bajada, si quieres un poco de rigidez, ponlo en la intermedia. Y citando textualmente, si la gravedad juega en tu contra, ajusta la compresión en alta velocidad en el punto máximo. En mi opinión, hubiera estado mejor que se pudiera controlar la compresión en alta velocidad con más posiciones o más clics. Para mí es un poco insuficiente el que solo tenga 3 posiciones y que se noten tanto. Ahora, vamos a continuar hablando de las sensaciones, pero recuerdo que si os gustan estos vídeos podéis aplastar el botón de like y suscribiros al canal. YouTube me ha dicho que la mayoría de vosotros que veis estos vídeos no está suscrito, así que animaros, que es gratis y así no os perdéis otros vídeos que vengan. En cuanto a sensaciones se refiere, la verdad es que el funcionamiento es impecable. Es un amortiguador con mucha sensibilidad y con ajustes que se notan bastante. Me gusta mucho porque la suspensión se vuelve más activa y he notado soportes donde antes no lo tenía. Este amortiguador Öhlins es muy jugoso, si me entendéis. Es suave y me está encantando en mi e-bike. Y eso que, como siempre, mi idea era montarlo en la otra bicicleta, la IT Capra, la bicicleta tradicional, para usarlo de forma más agresiva y en bikepacks. Aunque tengo que decir que tiene un sentimiento de odio hacia amor. Y es necesario comentar que este amortiguador es muy sensible a los tunes que se le hayan hecho. En mi caso, este amortiguador tiene un tune interno que cierra muchísimo la compresión en alta velocidad y el rebote también en general. Esto quiere decir que a partir de la mitad del recorrido el amortiguador se endurece muchísimo para prevenir topes. Aunque ajusta la compresión en alta velocidad de forma que esté más libre, igualmente el circuito hidráulico frena bastante la compresión. Tened en cuenta que el tune que tenga el amortiguador siempre manda sobre las regulaciones externas. En definitiva, este amortiguador está pensado para tenerlo montado en una única bicicleta y no valen inventos de ir desmontando o cambiando de una a otra, salvo que las bicicletas tengan sistemas de suspensión prácticamente idénticos. Y eso sí, llevando el tune interno adecuado es impresionante lo bien que funciona y la calidad de suspensión que aporta a nuestra bicicleta. Bueno, señores, como hemos visto, es un amortiguador sencillamente espectacular, un amortiguador de alto rendimiento que se puede adaptar muy bien a nuestro estilo de pilotaje y al sistema de suspensión de nuestra bicicleta. Si el amortiguador viene ya de serie en la bici, ya vendrá tuneado para ese sistema de suspensión, por lo que tan solo vais a tener que poner los ajustes donde os gusten más. Pero hay que tener en cuenta que si el amortiguador lo habéis comprado suelto, vais a tener que gastaros el dinero en mandarlo a un servicio técnico y que le haga un reglaje específico para vuestra bici y para vuestro estilo de pilotaje. Y eso hay que considerarlo porque este amortiguador no es barato, para nada. Este amortiguador comprado nuevo en una tienda tiene un precio que oscila entre los 750 euros y los 1000 euros, dependiendo de las medidas. Y ojo, que eso sin muelle. El muelle suelto cuesta entre 100 y 120 euros, ya depende de dónde lo compremos. Todo en este amortiguador es exageradamente caro, pero el precio es consecuente con lo que ofrece. Bien tuneado es uno de los mejores amortiguadores del mercado, eso sin duda, y a día de hoy puedo garantizar que es el mejor amortiguador que he montado en esta bicicleta. En fin, señores, espero que os haya gustado este vídeo del Öhlins TTX22, un amortiguador sencillamente espectacular. Os dejo por aquí con el vídeo que hice de comparativa entre suspensiones de aire y suspensiones de muelle, seguramente lo encontraréis interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.